Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo seminario web de Silex. En esta oportunidad, pues es un seminario sobre gobierno corporativo, cumplimiento normativo y responsabilidad social, que es un seminario basado en un curso con el mismo nombre dictado por las profesoras Lourdes Melero, Irene Navarro y María del Carmen Ordóñez. Es un seminario que nos alegra mucho, ha tenido la inscripción de casi 1000 personas y pues hablaremos en este seminario web pues de los temas más interesantes que componen precisamente nuestro curso. Eh, eh, para este seminario, pues el profesor Juan Antonio García Amado, nuestro director general, llevará un conversatorio amable, cómodo y distendido con las profesoras invitadas. Y pues sin más, profesor García Amado, director académico de Siles, bienvenido. El micro. Disculpas. Decía, gracias Ricardo, muy buenas tardes. Bueno, lo que define a Silex es que es un vicio realmente, y somos los silesianos, somos viciosos, y ayer tuvimos cuidado, entiéndame, somos viciosos del derecho, de la formación, del estudio, del debate, de la práctica y de la teoría del derecho. Y ayer tuvimos un gran seminario con mucha asistencia, muy interesante. Y hoy, pues, tenemos uno más y que no le va a ir a la zaga en ningún sentido. Pero este seminario web de hoy, relacionado con el curso que Ricardo mencionaba, tiene para nosotros, y, si me permiten, para mí en particular, un significado muy, muy especial. Y se lo voy a decir con claridad y sinceridad y con la ironía que me gusta, ¿no? Nos encantan los cursos sobre argumentación, sobre derechos humanos, sobre pruebas, sobre constitucionalismo, sobre cómo argumentar en un pleito con un extraterrestre, si es que el caso se diera, etcétera, etcétera. Pero estamos como un poco ansiosos, y yo espero que ustedes también, de ensanchar las fronteras del derecho, de ampliar los temas que nos ocupan y nos preocupan. Hemos hecho en semestres pasados algún experimento verdaderamente muy exitoso en materia penal. Hemos tenido excelentes penalistas hablando de autoría y participación, o de concurso de delitos, o de derecho penal económico, algo bien relacionado con lo que hoy nos toca hablar. Y ahora, pues, hacemos una incursión con este curso en el derecho mercantil, que se dice en España, en el derecho comercial, que dicen muchos de los países de los asistentes, y en particular en el derecho de sociedades, en múltiples dimensiones de esto. Porque miren qué paradoja, y permítanme una pequeña broma que algo tiene de serio también. Yo no sé por qué a los abogados de medio mundo les interesan más los temas que no los van a hacer ricos, jamás. Mire, yo llevo 40 años dedicado a la teoría de la argumentación, y aquí me tienen trabajando en Sirius un sábado para dar de comer a la familia, entre otras cosas. Bueno, está muy bien lo de los derechos humanos, es importantísimo bajo cualquier punto de vista. Lo de la argumentación, el debate entre Atienza y un servidor, la teoría de los principios, pero ¿saben qué? Si quieren divertirse con el derecho también, y si quieren además cambiar de casa o ampliar la familia, o qué demonios, divorciarse sin miedo a las consecuencias económicas, yo les sugiero que se dediquen, entre otras cosas posibles, al derecho de sociedades. O sea, no busquen solo la gloria académica, busquen un poquito también el dinero, porque eso es compatible con la Biblia y con la moral y con los principios, y si pondera les sale que sí. Y precisamente por el interés teórico, el interés práctico que tiene esta materia, y por este afán de innovar, renovar y de buscar nuevos motivos de aprendizaje y también de diversión, pues tenemos este curso que además va a ser impartido por tres mujeres. Oigan, yo no quiero meterme en esa complicación de si hay mujeres, hombres, que implica eso. Yo creo profundamente en la igualdad, pero aquí tienen tres mujeres que son verdaderas especialistas en el terreno teórico y en el práctico, en todas estas cuestiones relacionadas con la responsabilidad
de las sociedades, la vigilancia sobre su adecuado funcionamiento, la lucha contra la corrupción en el seno de las empresas, eso que con palabra anglo se llama compliance y tantas de esas cuestiones que en el curso se van a tratar. Así que nos acompañan María del Carmen Ordóñez, que tiene la doble condición de mexicana y española, española y mexicana, que estudió, entre otros lugares, en la Universidad Libre en México, que es sin duda un lugar bien querido y sin duda conocido para muchos de los mexicanos que nos escuchan, y que además se ha desempeñado puestos importantes en la Unión Europea relacionados con el litigio y también en temas de control corporativo en una empresa de la importancia de Philip Morris International, ¿no? Y tenemos a dos jóvenes profesoras, por lo demás, muy queridas amigas para mí, Irene Navarro, Lourdes Melero, Irene Navarro, de la Universidad de La Laguna, ya saben, en las Islas Canarias. Aprovechen para cartearse con ellas y vean si pueden hacer una estancia académica en esa estupenda universidad, en esas islas paradisíacas, porque miren, vamos a derribar otro mito, no todo es Caribe, los españoles también tenemos Canarias. Así que en esta excelente compañía vamos a hoy hablar de todos estos temas que en profundidad serán tratados en ese curso que ya va a comenzar muy pronto, el 8 de septiembre, que termina el 27 de octubre. Es un curso de 24 horas en 8 sesiones de 3 horas cada una, sesiones que serán en viernes. Déjenme recordarles también que cada sesión se hace en directo, pero las sesiones quedan grabadas, se comparte el acceso a los vídeos o videos, como muchos de ustedes dirán, y que quien no pudo asistir a una sesión puede verla, quien ya estuvo y quiere contemplarla de nuevo también tiene esa posibilidad. Y sobre todo, pongo el acento en algo que es marca de la casa. Ningún curso de SILES es meramente pasivo y contemplativo. Nosotros comenzamos por hacer un chat que reúne a los profesores, en este caso profesoras, y a los estudiantes que se inscriben, y ahí se interactúa, se comparte bibliografía, se comparte sentencias, se comentan casos, se chismosea en la medida de lo posible, y siempre todos los que participan en alguno de los cursos de SILES se incorporan a otra red ya bien amplia que se llama el Club SILES, donde esa interacción continúa ahora mismo ya entre cientos de personas que cooperan y no se imaginan, los que nunca han estado ahí todavía, no se imaginan hasta qué punto y con qué grado de solidaridad y de constancia. Bueno, así que vamos allá, queridas Irene, María del Carmen, Lourdes, bienvenidas, gracias por estar aquí. Y vamos a entrar en materia. ¿Vosotras creéis que hay algo de cierto en lo que yo dije antes, de que el derecho de sociedades y con todas estas materias de compliance, cumplimiento, etcétera, es un buen campo para que los abogados ejerciten lo mejor de su saber y de paso para que puedan mantener a sus familias con un poquito de generosidad? Bueno, buenas tardes. Tomo Hola, la palabra en primer lugar, pero bueno, claro que sí. por lanzarme. Buenas tardes a todos desde Canarias, efectivamente España, pero Canarias, desde nuestro pequeño Caribe, como decía Juan Antonio. Y muchas gracias a Juan Antonio bueno, por contar con nosotros y por atreverse a lanzar este curso con estos temas que efectivamente se escapan quizás un poco, se alejan un poco de la temática de los cursos, digamos, tradicionales de SILEX, como él acaba de comentar, pero que desde luego son sumamente, iba a decir novedosos, pero en realidad no son tan nuevos, ya vienen de unos años para acá hablándose mucho de buen gobierno corporativo, de compliance, de cumplimiento normativo, y últimamente mucho más de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad. Efectivamente, yo creo que el,
Bueno, en España por lo menos, no sé cómo se reproduce esto en Latinoamérica exactamente, pero me imagino que puede ser algo parecido. Efectivamente, el dinero también está en la litigación mercantil, pero en la mercantil y fundamentalmente en la societaria y quizás también en la parte financiera, de entidades financieras. Porque hay mucha conflictividad, y de eso vamos a hablar en el curso, mucha conflictividad entre los propietarios del capital, los accionistas, y los gestores, los administradores, los directores, quienes gestionan la sociedad. Mucha conflictividad interna entre ellos y ahora conflictividad también en el sentido de si de verdad o si es necesario que las sociedades tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones intereses de personas que no están dentro de la sociedad, pues hablábamos antes de derechos humanos, de medio ambiente, etcétera. Y últimamente hay mucho conflicto en ese sentido. Entiendo que hay un ámbito, hay un filón bueno, de necesaria especialización, y ya le doy la palabra a mis compañeras, porque además el derecho de sociedades es muy amplio y nosotros lo que vamos a tratar es una parte específica, novedosa, pero que requiere de cierta especialización, y que como no hay mucho abogado o litigante experto en estas cuestiones, cuanto antes lo sea uno, pues creo que mejor. ¿Algo que Totalmente. añadir, Y de hecho, compañera? sí puedo Claro. intervenir. Estoy completamente de acuerdo con Lourdes. Y además, Juan Antonio, decías al principio que hay ciertos temas que están ahora muy de moda, como derechos humanos, argumentación, teoría de los principios. Es muy interesante el grado en el que estos temas que no se relacionan de manera evidente con las cuestiones de gobierno corporativo y compliance, voy a utilizar el anglicismo, pido disculpas, es un vicio profesional, en realidad están profundamente conectados con las cuestiones de gobierno corporativo y de compliance, es decir, derechos humanos es un componente fundamental de un buen programa de compliance. El objetivo principal de un buen programa de compliance dentro de una empresa es poder probar que tomamos las debidas diligencias para que todos los empleados de la empresa cumplieran con la ley, de manera que el elemento argumentativo y probatorio de explicar un programa de compliance es fundamental. Y efectivamente ningún despacho, yo como comentaba Juan Antonio, he trabajado siempre dentro de la empresa, a ninguna firma de abogados le he pagado más ni los he necesitado más que cuando hay un problema, particularmente de naturaleza penal, por cuestiones de cumplimiento. Y lo que uno busca es un abogado o un bufete que pueda argumentar de manera sólida, que pueda explicar tu programa de compliance, que sepa los elementos teóricos, pero también conozca el manejo de los distintos tomadores de decisiones, y que además sepa hacer un buen balance entre lo que es la ética comercial y las obligaciones estrictamente legales de la empresa. Con lo cual, no solo coincido con Lourdes, sino creo que además aquí en este tema hay un tesoro para todos, no solamente para quienes son eminentemente societarios. Irene, ¿quieres añadir algo? Déjeme Sí, decirles que estaba, Irene comenzó como penalista, con lo cual está entre el derecho mercantil, que decimos aquí, y el derecho penal, y eso también ofrece una buena perspectiva. y ahora ya me he cambiado de bando, ahora estoy eso en el derecho mercantil y en relación con eso precisamente iba mi comentario. Por supuesto, totalmente de acuerdo con mis compañeras, también con los agradecimientos, Juan Antonio, Ricardo, es para nosotras un enorme placer, un honor estar con ustedes, estar con todos los asistentes que hoy están con nosotras. Y yo lo que me gustaría añadir es que ahora que está tan de moda, porque ese es otro tema de moda, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Decía un eminente penalista, no es una persona del derecho privado la que lo dice, que cuando el derecho penal entra en sectores muy regulados, no puede entrar como un elefante en una cacharrería. Lo decimos así en España, yo no sé si
el dicho se entiende igual en todos sitios. Es decir, tiene que conocer muy bien dónde entra, y aunque sin duda las normas penales tienen su autonomía y demás, hay que conocer el funcionamiento de una persona jurídica, hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de el administrador o la asamblea o la junta o los deberes de supervisión y vigilancia, todo eso qué es, porque eso no proviene del derecho penal primigeniamente, eso proviene del derecho societario. Bueno, pues a contribuir a discutir un poco sobre estas cuestiones se dedica el curso. Bueno, pero a mí, yo creo que a muchos de quienes nos acompañan, esto de ponernos a hablar de compliance y de empresas y sociedades de capital y accionistas y gerentes y directivos, etcétera, me acaba sonando a corrupción. Es decir, uno empieza a pensar en Odebrecht, uno empieza a pensar en el caso Siemens, uno comienza se le viene a la cabeza todos esos escándalos empresariales ligados a sobornos o a manejos turbios con los dineros de la empresa hacia adentro y hacia afuera. Estamos hablando de una buena herramienta para poder poner freno a ese tipo de malas prácticas en lo que se pueda. Absolutamente, claro, de eso es de lo que vamos a hablar, de todo eso es de lo que vamos a hablar. Has mencionado el caso Siemens, que como muchos de ustedes recordarán, es un caso, simplemente está en el top de la corrupción, ya no se puede ser más corrupto de lo que fue Siemens en esa época, con una estructura que basaba su técnica competitiva, era el soborno a autoridades públicas de países a los que se querían expandir. Entonces, esto digamos que plantea el problema porque Siemens tenía sistemas de control que fallaron estrepitosamente, es evidente, pero que plantea el problema de, oye, no solamente tenemos que imponer mejores controles en el papel, sino implementarlos correctamente. De esto es una gran especialista, Mari Carmen, que se explayará seguro sobre esto en el curso, pero que a partir de ese momento se toma conciencia de esto. Y lo que pasó con Siemens además es que originó una cascada de denuncias y demandas, no solo contra Siemens, no solo contra los directivos de Siemens, que también los que realizaron los sobornos, sino contra los que no vigilaron y supervisaron. Claro, a la hora de saber contra quién me tengo que dirigir, quién ha infringido aquí sus deberes para que estas prácticas corruptas se hayan extendido de esta manera, uno tiene que tener unas nociones acerca de todo esto de lo que hablaremos. Sí, absolutamente. Y pensaba también que viendo la lista de países de donde nos acompañan en este seminario, desafortunadamente todos compartimos esa preocupación por la prevalencia de la corrupción en nuestros países. Odebrecht naturalmente afectó, o bueno, fue un esquema que estuvo presente en todos los países latinoamericanos, todos tenemos casos relacionados con Odebrecht, pero no solo eso, también hay ciertas cuestiones sociales relacionadas con América Latina que influyen mucho en el funcionamiento de una empresa que tiene que enfrentarse, por ejemplo, a operar en zonas donde hay violencia social, donde hay guerrilla, donde hay narcotráfico, y donde la empresa tiene que navegar en su operación entre las fuerzas del orden que pueden ser corruptas y pueden demandar de la empresa ciertas actividades ilegales, pero también de todos estos grupos criminales que exigen también que la empresa, para poder seguir operando, colabore entre comillas, con estos grupos. Y en España se conoce también, se vio también tristemente. Así que como tenemos los casos de Chiquita Brands, la frutera en Colombia,
tenemos cuestiones relacionadas con los cárteles de narcotráfico en México y casos, bueno, los más escandalosos, estrepitosos fuera, que conocemos de financiación de grupos como ISIS y otros grupos terroristas. Y al final del día, la buena implementación de un buen programa de compliance que esté bien abanderado por el consejo directivo, por el grupo de liderazgo de una empresa, es la clave para evitar todo el impacto que genera tanto la corrupción como la financiación de los grupos terroristas y criminales. Yo llamaría la atención perdón. si... Ay, Adelante, sí. Lourdes. Sí. Sí, solamente porque estaba oyendo a Mari Carmen por llamar la atención de la importancia del derecho privado en estas cuestiones. Quiero decir, hablamos de corrupción y hablamos de responsabilidad penal, pero el derecho privado entra, digamos, a modo preventivo. Cuando se habla de establecer programas de cumplimiento, protocolos de cumplimiento de la empresa, cuando hablamos de tener bien controlado al órgano de administración, a los directores, a los gestores, estamos hablando de prevención también, es decir, desde el derecho privado, desde el seno de las sociedades, de las personas jurídicas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos implantar? Aquí tenemos recomendaciones de gobierno corporativo, de las que hablaremos, tenemos cuestiones de responsabilidad social corporativa, porque una de las cuestiones en las que se está poniendo el énfasis es en controlar las cadenas de suministro, en controlar en qué países invertimos, en controlar en si las sociedades a la hora de tomar decisiones de inversión deben tener en cuenta en qué países invierten. En esos países pues la corrupción está anclada, digamos, de una manera pues natural y entonces la sociedad va a tener y sus directores la obligación, se van a ver en la obligación de practicar también la corrupción, digamos, bueno, solamente llamar la atención de que desde el derecho privado se puede hacer mucho y las cuestiones de gobierno corporativo, de responsabilidad social y de cumplimiento normativo inciden en todas estas materias, en mi opinión, de derecho privado para evitar que entre el derecho penal. Se me está ocurriendo una pregunta quizá extraña y bueno, y pido disculpas si os meto en un brete que se dice aquí, pero me pregunto, este tipo de programas, de medidas preventivas, etcétera, se supone que se puede aplicar igual en cualquier país. Luego preguntaré si esto también tiene que ver con las dimensiones de las empresas, por ejemplo. Pero primero, en cualquier país, en cualquier contexto, ¿se puede aplicar el mismo tipo de programa de planteamiento, de estudio en Dinamarca y en un país, póngale cualquiera, donde haya mucha más corrupción, malos hábitos, quizá un sistema jurídico menos desarrollado, o también tiene algo de esto de adaptativo, de flexible? Es decir, si convertimos a Silex en una gran multinacional y va a abrir una delegación en un país muy, muy problemático, ¿aplicamos las mismas reglas que si estuviéramos en Alemania? ¿O nos adaptamos un poquito y decíamos que no se nos pase de cierto nivel la corrupción, pero hasta ahí sí? Bueno, yo creo que un aspecto muy interesante a tomar en cuenta es que cada vez es más común que las grandes jurisdicciones pretendan ejercer competencia por actividades que suceden fuera de sus fronteras. Esto desde la publicación de la Ley de Prohibición de Actos Corruptos en los años 70 en Estados Unidos ha pretendido ejercer jurisdicción sobre directivos y funcionarios de empresas que participan en actos corruptos en el extranjero, en Corea, en Senegal, en Colombia nuevamente, en México, con lo cual este aspecto internacional y tener un marco común de referencia me parece que no solo es posible, sino necesario. Ahora, indiscutiblemente, uno de los elementos que ya lo platicaremos en el curso con detalle, fundamentales de un programa de cumplimiento, es hacer una buena evaluación de riesgos. Y los riesgos que vamos a encontrar no son los mismos en Dinamarca que en El Salvador, que también tenemos compañeros aquí acompañándonos de El Salvador o de Guatemala. Los riesgos no son los mismos, pero es posible que una empresa con sede en Dinamarca opere en El Salvador y entonces tenga que tomar en consideración tanto el marco legislativo danés como el de El Salvador.
Así que creo que es encontrar el equilibrio entre el caso concreto y un marco general que además permita defendernos en cualquier jurisdicción. Y quizás por completar el argumento, las diferencias no van a estar tanto en el ámbito normativo que dice la concreta norma, ya sea de la recomendación o del derecho duro, de verdad, sino lo que ocurre en la práctica. Y es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta. La cuestión es cómo. Es decir, pregunta, que les planteo yo a ustedes, aunque se supone que tendría que ser al revés. Esta pregunta ya tuve la oportunidad de planteársela al profesor García Amado en un seminario y era la siguiente: incumple sus deberes de diligencia el administrador, directivo, gestor de una compañía que en un contexto de corrupción sistémica, es decir, solo consigues contratos con la administración pública o privados, me da igual, a través del soborno, efectivamente soborna y así consigue contratos para su empresa. Claro, la pregunta, digamos que hacia afuera es evidente, es decir, si está cometiendo un delito de cohecho, lo está cometiendo y punto, ¿no? A mí lo que me interesa saber es, y luego su compañía le puede demandar por haber actuado de manera no diligente contra sus deberes de diligencia frente a la compañía. Esto se plantea. En el caso Siemens, del que antes hablábamos, Siemens, la misma que se había beneficiado de los sobornos para conseguir contratos, luego intervino en la investigación y demandó a su consejero, a uno de sus consejeros, el único con el que no consiguió alcanzar un acuerdo, bueno, no con él, con su compañía aseguradora, para que le indemnizara. Es decir, tú has incumplido tus deberes, bueno, lo cierto es que nosotros nos hemos beneficiado, nos beneficiamos durante mucho tiempo, hablo de la compañía en sí, la persona jurídica, y sin embargo ahora te demandamos. Bueno, pues todas esas cuestiones que a veces parecen muy teóricas se vuelven muy relevantes. ¿Este sujeto infringió o no infringió sus deberes frente a su compañía, consiguiendo contratos a través de sobornos? De todo esto tendremos la oportunidad de hablar con más detalle. Muy bien, bueno, pero vamos a ponernos más prácticos. En primer lugar, entiendo que partimos de que estos programas de cumplimiento, etcétera, convienen en la medida correspondiente tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas. Y a partir de ahí, Siles tiene algo de empresa muy pequeñita. Si en Siles se quisiera poner en marcha uno de estos programas para evitar, por ejemplo, que un socio nos vacíe la caja, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? O sea, no, buscamos en la guía telefónica o en internet un buen abogado, pedimos a algún conocido que nos recomiende a alguien, o hay unos pasos, unos esquemas que deberíamos conocer todos y cuáles serían, ¿no? ¿Cómo arranca esto? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, yo creo que aquí Mari Carmen es la que debería tomar la palabra porque es la que tiene más experiencia en estos temas, pero yo diría que lo primero es decir que hay empresas que se dedican a realizarte protocolos. Quiero decir, puedes tener de dentro, contratar a alguien que te lo haga o acceder a una empresa que te haga este tipo de protocolos. Lo que pasa es que ahora ya habla Mari Carmen con más rigor seguramente que yo. El protocolo sin más no sirve. Quiero decir, tener un protocolo, un papel, un documento encuadernado, pues eso, unos papeles que te digan lo que tienes que hacer, si después no lo haces no sirve para nada, ¿no, Mari Carmen? Oh, absolutamente, aunque en realidad lo primero es contar con gente como ustedes y como seguramente como Irene y Lourdes y seguramente muchos de los que nos acompañan, que en la parte primero que nada de gobierno corporativo nos monte unos buenos estatutos para la empresa,
un acuerdo de socios que sea muy claro en cuanto a las responsabilidades de cada quien, una descripción muy clara de cuáles son las expectativas que se tiene del Consejo de Administración, qué comités van a existir dentro del Consejo de Administración, cuáles son los ámbitos de injerencia de cada uno de esos comités, y después delimite muy claramente cuáles son las funciones de un oficial de cumplimiento que tengan dentro de la empresa, cómo vamos a garantizar la independencia de criterio tanto del oficial de cumplimiento como del abogado de la empresa. Y ya después, bueno, hay que tener un código de conducta, hay que entrenar, hay que dar a conocer ese código de conducta, de manera que si Silex, que en este momento es una empresa pequeña, pero sin duda alguna será muy grande y completamente multinacional, pues una vez que tiene un código de conducta y tiene unas ciertas políticas que quiere aplicar, las da a conocer a todo el mundo. Hablaremos en el curso de cómo hacer un buen plan de capacitación, de entrenamiento, pero además se busca asesores que sean capaces de entender el negocio de la empresa, ayudar a identificar los riesgos, que en el caso de Silex seguramente efectivamente involucren, bueno, cómo proteger la parte financiera, cómo proteger a la empresa para que no intervenga en asuntos de corrupción, lavado de dinero, por cuestiones simplemente de pagos. Y después eso, tener asesores que nos ayuden a mitigar esos riesgos y a que la gente pueda denunciar las conductas que ve en la empresa. Eso es lo básico. Un programa de compliance es fundamental tanto para una empresa pequeña como para una empresa multinacional. Evidentemente, si uno cotiza en bolsa en Nueva York y tal, y tiene obligaciones de reportar a la SEC y demás, hombre, no se puede ni discutir si hace falta el programa o no. Pero la misma legislación en Perú, en España, en México, nos ayuda a darnos cuenta que tener un buen programa de compliance nos ayuda a limitar la responsabilidad de la empresa. La legislación nos explica claramente cuáles son los componentes que necesitamos y por qué tenemos que tener un programa de compliance que abarque también protección de datos, en fin, un montón de cosas. Pero claro, todo esto lo hablaremos con mucha más calma en el curso, pero sí, para Silex y para Siemens y para todo el mundo. Bueno, pero al final, y ahora pongo voz al sentir popular, pero al final no es verdad que el socio mayoritario, el superdueño de la empresa, el más alto directivo, los mayores responsables de todo se van de rositas, que quedan impunes, tal vez utilizan algunos de estos mecanismos para evadir su responsabilidad y acaba pagando el mando intermedio. O no, o esto es un mito, o tal vez ocurre y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Eso es falta de conocimiento, no lo que tú estás diciendo, Juan No, sí, sí, Antonio. sí. Quiero decir No. que si no se producen esas demandas o si no llegan a buen puerto, depende en parte del desconocimiento, de esos mecanismos, de esas fórmulas para exigir responsabilidad, porque lo cierto es que sí ha habido casos donde esto es así. Por ejemplo, en materia de derecho de la competencia, una compañía cuyo administrador decide que entre en un cártel, ¿vale? De fabricantes de automóviles, por ejemplo, le cae una multa y la compañía demanda al administrador para que se produzca el resarcimiento, la indemnización de los daños que le ha ocasionado esa multa. Eso es perfectamente posible. Lo que pasa es que esos mecanismos se desconocen porque se desconocen los deberes de esos administradores, de esos gestores, etcétera. ¿Puede ser? Total, no, totalmente de acuerdo. Bueno, y otra duda de un lego como es mi caso, y será el de muchos, me temo, ¿no? ¿Y por qué no le basta a la empresa tener su departamento jurídico y consultarles a sus abogados de plantilla lo que toque? ¿Por qué interesa también tener autónomamente un departamento de cumplimiento normativo? Si es que interesa.
Yo Bueno, iba a decir una cosa solo, dale, pero Irene, muy dale. No, brevemente, no, dale, muy dale, brevemente, dale. porque la Claro. especialista en este tema es sin duda Mari Que Carmen. no, que no. Pero es que me quedaba la cosa de decir algo respecto de la pregunta anterior. Tú decías, Juan Antonio, ¿cómo hacemos en Silex y tal? Yo, en ese sentido, como mercantilista, te recomendaría, vigila a Ricardo, pero muy de cerca, muy personalmente. Esto al margen de la broma, que lo es, porque a Ricardo no hace falta vigilarle en absoluto. Eh, Simplemente quiero poner de manifiesto que todo depende de la dimensión de la compañía, de la dimensión de la empresa, de la actividad económica que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque si la norma de base, cumplimiento normativo, tienes que cumplir la ley, seas persona física o jurídica, y si eres persona jurídica, las personas físicas de detrás tienen que organizarlo de una manera eficiente para ese cumplimiento normativo. Cuanto más compleja la persona jurídica, más complejo el sistema de cumplimiento, evidentemente. Si en una compañía, que no es el caso porque Silex yo creo que ha crecido mucho, pero si en una compañía estuvieran Juan Antonio y Ricardo, pues quizás bastaría con el ejemplo del dueño intransigente frente a cualquier incumplimiento de la ley. Es decir, tiene que haber lo que ahora los tribunales llaman, que a mí no me gusta mucho, pero cultura de cumplimiento de la legalidad. ¿Qué ocurre? Que desde que tengas una dimensión media ya no te basta con estarle respirando ahí en el cogote a tu empleado o a tu empleada, porque simplemente no lo puedes hacer, porque aquello se te desborda, ¿no? Pero, digamos, el fondo sería el mismo, la forma distinta, más institucionalizada, más compleja a medida que aumenta la complejidad de la estructura corporativa, me parece. Bueno, y Sí, lo del departamento jurídico, ¿cómo ejerciendo todas estas funciones o tiene sentido un departamento de cumplimiento normativo separado? bueno, construyendo sobre lo que decía Irene, naturalmente cada empresa con los recursos con los que cuenta, porque hay que administrar la escasez sin duda, hará lo que pueda. Ahora, si tiene sentido tener un departamento jurídico legal y un departamento de cumplimiento, sí, porque su objetivo es diferente. Es verdad que el departamento jurídico en todas las áreas en materia ambiental, en materia de contratos, en materia de laboral, nos va a decir cuál es el marco jurídico desde el que tenemos que operar y preparará estrategias de defensa y preparará un análisis de riesgos jurídicos, pero el departamento de cumplimiento lo que hace es liderar una actividad que se extiende por toda la compañía. Todas las áreas de la compañía, recursos humanos, producción, logística, participan en esa identificación de riesgos operativos y de cumplimiento que el Departamento de Compliance consolida en una sola matriz de riesgo. Todos los diferentes expertos en áreas sustantivas participan en el diseño de políticas. Compliance es el responsable, el curador, vamos a llamarlo así, del abanico de políticas fundamentales que tiene la compañía en materia ambiental o en materia regulatoria, pero ni compliance ni los abogados pueden por sí mismos hacer buenas políticas para la empresa, porque el que tiene que hacer la política de marketing, por ejemplo, de mercadeo, es alguien que sabe hacer mercadeo. Y el departamento de cumplimiento coordina todo esto, coordina el entrenamiento de los empleados, coordina, por ejemplo, las investigaciones, a veces con el apoyo de jurídico, pero no siempre. Investiga las violaciones a las políticas y a la ley, y en última instancia también maneja una relación de reporte con los entes regulatorios, que para jurídico a veces representaría un conflicto de intereses, porque tendría que tomar ciertas posiciones que después evitarían poder utilizar ciertos argumentos para defender a la empresa. Así que en un escenario ideal, uno tiene tanto un asesor jurídico
como un grupo contencioso, como un departamento de compliance. Bueno, pero yo estoy viendo dos dimensiones, a ver si me estoy equivocando y si no, qué relación hay entre ambas. Estoy viendo dos tipos de problemas. Uno, problemas hacia el interior de la empresa y otros hacia el exterior. Quiero decir, no es lo mismo que si Ricardo y yo tenemos una empresa, nos vigilemos el uno al otro para evitar que uno se lleve todo lo de la caja, que el que nos pongamos de acuerdo o nuestro gerente emprenda la tarea de corromper al alcalde de Tegucigalpa, y que me perdonen los hondureños, para que obligue a todos los funcionarios a seguir un curso de SILES y nosotros le damos una mordida, ¿no? Esas son dos dimensiones que entroncan y los mismos responsables de los programas de cumplimiento tienen que ocuparse de las dos cosas, o eso hay que diferenciarlo, no sé, regulatoriamente, funcionalmente o como sea. Yo diría, Juan Antonio, que la pregunta es muy pertinente por lo siguiente, porque en el curso vamos a abordar temas de gobierno corporativo, de responsabilidad social y de cumplimiento normativo. Y efectivamente, aunque se trata de tres cuestiones que están relacionadas entre sí, son diferentes. Algunas de ellas, por ejemplo, el gobierno corporativo, normas, recomendaciones de buen gobierno corporativo, tienen que ver quizás más con esa faceta ad intra, es decir, con las relaciones o cómo regir o cómo va a estar mejor regida y gobernada la sociedad desde dentro. Y para eso lo que hacen las normas o recomendaciones de gobierno corporativo es alinear los intereses entre socios de control, accionistas, administradores, gestores, directores, socios también, pero minoritarios, porque no todos los socios tienen los mismos intereses dentro de la sociedad. Entonces quizás las normas de gobierno corporativo están más destinadas a regular o miran más hacia esa faceta ad intra. Las normas o todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento normal, bueno, y como esa primera parte, digamos, de gobierno corporativo mira hacia esas relaciones entre propiedad y gestión, pues necesitará de unos especialistas en esas cuestiones, porque es evidente que estamos tratando de regular las relaciones internas entre nosotros. Y ad extra, pues entraría o pondríamos más el acento en un cumplimiento normativo, desde luego tiene facetas hacia el interior, como explicaba hace un momento Mari Carmen, pero lo que estamos tratando de evitar es la relevancia penal externa, ¿no? La relevancia que pueda tener la conducta de la sociedad o de sus socios de control o de sus administradores hacia el exterior. Y en responsabilidad social corporativa estamos ahí un poco quizás a caballo, no sé qué opina Irene también en este sentido, pero un poco a caballo, ¿no? Porque es como la sociedad desde dentro puede estar vinculada para tomar decisiones que puedan afectar a lo que llamamos stakeholder o personas interesadas, trabajadores, proveedores, etcétera, pero también en qué medida esa toma de decisiones implica perder dinero para los inversores, por ejemplo, o para los accionistas. ¿Qué tenemos más en cuenta? Si queremos ganar más o si queremos ser más socialmente responsables. No sé si esto responde un poco a tu pregunta. Quiero decir, vamos a tratar en el curso tres aspectos, están todos interrelacionados, por supuesto, porque no puede haber un buen gobierno corporativo seguramente si no en una gran sociedad cotizada, por ejemplo, si no hay un programa de cumplimiento, un departamento de cumplimiento estricto, bien estructurado. Está todo relacionado, pero es verdad que abarcamos o queremos abarcar pues varias facetas fundamentalmente de derecho de sociedad desde el punto de vista del derecho privado. Claro. Perdón, dale, Irene. No, pero por Dios, que si no, yo no me callo. Pero bueno, ya que me dejas, sí, bueno, la cuestión también, por ejemplo, en este caso es que si Ricardo vacía la caja, que pobre se está llevando, se le está construyendo ese mito de que va a vaciar la caja de Silex, no solo hay una afectación para Silex y para los socios de Silex, sino que si él vacía la caja, entonces no se pueden pagar sueldos, no se puede pagar pensiones, no se puede pagar impuestos, con lo cual hay un fraude, digamos, en sentido amplio, a más de un stakeholder de la compañía, a más de un interesado, que fue lo que vimos, bueno, con los casos de Arthur Andersen, de WorldCom, hace aproximadamente unos 20 años, que justamente toda esta contabilidad creativa de socios que veían cómo llevar toda el agua para su molino y registrar las operaciones de manera dudosa,
bueno, luego la gente no tenía pensiones, no tenía, y eso le finca también responsabilidad a la empresa, no poder cumplir con sus obligaciones de seguridad social. Así que de alguna manera todo se va conectando y al final estos casos tan sonados como el de Siemens del que hemos hablado mucho o este de Arthur Andersen que mencionaba, tarde o temprano resultan en legislación adicional dentro de un estado y protocolos adicionales de gobierno corporativo, de contabilidad, así que es un ciclo que se va retroalimentando de dentro de la empresa a los entes regulatorios, a los empleados y luego al poder legislativo que toma medidas. Ya. Claro, o sea, son tres temas. Ay, perdona, Juan Antonio, ibas a hacer otra No, pregunta. era, te iba a dar la palabra. Ah, que decía que son, como han comentado ya mis compañeras, tres cuestiones distintas, si bien es verdad que están relacionadas, pero es que separarlas conviene. Y a mí me da la sensación de que hay veces que se habla indistintamente de gobierno corporativo y de cumplimiento normativo como si fueran la misma cosa, y de responsabilidad social corporativa también, cuando ahí sí que hay diferencias bastante marcadas. Y pongo de relieve una simplemente. La responsabilidad social corporativa nadie sabe muy bien lo que es. Esa es la realidad. Es decir, dar una definición acerca de lo que es la responsabilidad social corporativa. Yo recuerdo un estudio en el que se reunían hasta 33 definiciones. Es complejo, pero en lo que está todo el mundo de acuerdo es que en que es voluntaria. Es la parte voluntaria de las compañías para satisfacer intereses de terceros, que no somos, imagínense, vamos a dejar a Ricardo en paz y al pobre, pero si nosotros 5 constituimos una sociedad, ¿vale? Estamos hablando de decisiones que no van a favorecernos ni a nosotros 5 ni a la compañía, sino a terceros. Por ejemplo, esto es un caso real. Somos una compañía, somos Silex. Juan Antonio tiene la generosidad de integrarnos a nosotras tres. Somos Silex y nos dedicamos a hacer donaciones al club de fútbol del barrio, ¿vale? Al Esto Sporting de se... Gijón. Al Sporting de Gijón. Venga, no, Diría yo. al Club Deportivo Tenerife. No, no, no a una gran sociedad anónima deportiva, a un club chiquitito, a los chicos del barrio, las chicas del barrio, algo así, A ¿vale? lealtad de Y Villaviciosa. Bueno, luego discutimos eso. Hacemos vale, la vale. donación. Listo. Algo muy chiquitito, que tiene un componente social, ya no societario, sino social. Bueno, esto se puede hacer. Si nosotros fuéramos una, no sé qué forma jurídica tiene Silex, pero si fuera una sociedad anónima, una sociedad de capital, una sociedad cuya finalidad es lucrativa, ¿vale? Esto está dentro de lo que podemos hacer. De esto vamos a hablar y vamos a hablar de por qué esto tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, pero ya les adelanto que no son cuestiones fáciles de responder. Un buen amigo, Jaime Rojo, plantea en el chat esta pregunta que quiero trasladar y que también podéis ver ahí. Dice, ¿el oficial de cumplimiento en las instituciones financieras debe ser más leal a la autoridad regulatoria o a la empresa? Creo que ha puesto el dedo en una llaga, ¿no? Por Sí. las expresiones que os veo. Sí, es una pregunta compleja. En mi opinión, el oficial de cumplimiento tiene más obligación de lealtad y de diligencia para con, no con el ente regulador, sino con la regulación que con la empresa. Por eso es independiente y por eso su compensación no puede estar atada al cumplimiento de objetivos comerciales de la empresa, por eso tiene que reportar o al CEO o directamente al comité de administración y me parece que claramente su función es vigilar y preocuparse más por la regulación y por el cumplimiento de la ley que por la empresa per se, en el caso del oficial de cumplimiento, cosa que a lo mejor en algunos casos no aplica para el abogado de empresa. Muy bien. Bueno, y aquí hemos estado hablando
de derecho de sociedades, naturalmente, derecho societario. El derecho penal asoma siempre, y más cuando somos latinos los que andamos preocupándonos. Y estas cuestiones se relacionan sustantivamente con otras ramas del derecho también. No hemos hablado de responsabilidad civil, no hemos hablado de derecho de contratos, no hemos hablado, bueno, de tantas otras cosas. ¿Estamos en un ámbito bien cerrado y definido o estamos como en círculos concéntricos que tocan distintas materias jurídicas? Hombre, yo diría solamente por apuntar una cosa que se me ocurra así sobre la marcha, es que cuando hablamos de cumplimiento normativo, de programas de compliance y demás, estamos, me parece que todos pensando en evitar ilícitos penales, pero no necesariamente. Pues en materia de derecho de sociedades, pues, o de derecho mercantil o de empresarios en general, evitar ilícitos concurrenciales de derecho de la competencia, por ejemplo. Evitar que la sociedad o que sus gestores, sus administradores incurran en algún tipo de ilícito competencial o en materia de protección de datos. Quiero decir que el compliance, el cumplimiento normativo, es el cumplimiento de la norma, favorecer, no, asegurarnos de que no se cometan ilícitos dentro de la organización. Y todo lo que tiene que ver con el compliance favorece o pretende, esa es su finalidad, ¿no? Tratar de evitar que se cometan, pero no necesariamente penales. Lo que pasa es que es verdad que está regulado, o de donde nace, digamos, donde hemos puesto el foco siempre es en la responsabilidad penal, pero no necesariamente. Eso como algo que se me ocurre, seguro que hay más ejemplos. ¿Y si el asesor Bueno, fiscal, y si el asesor fiscal nos está recomendando un modo creativo de hacer cierta declaración de impuestos y el oficial de cumplimiento que se ocupa de compliance, etcétera, tiene dudas y el empresario los observa a los dos en medio de la perplejidad y acaba pensando que en realidad el que está a su favor es el asesor fiscal, mientras que el otro, en España diríamos que es el marido de la cabra? Bueno, ¿eso cómo se resuelve? ¿O significa que debe tener un estatuto superior el que se ocupa de compliance? Claro, pero es que Juan Antonio, en un contexto donde los sistemas jurídicos aumentan y aumentan su complejidad, los riesgos legales, es decir, los riesgos derivados de la correcta interpretación de las normas, son de los riesgos más importantes a los que se enfrentan las compañías, las empresas. Y en ocasiones incluso se pone el acento en la necesidad de acudir a asesores externos. Es decir, yo no me puedo quedar en esa idea de uno me dice una cosa y otro, bueno, pues cojo lo que... Si surge esa duda interpretativa, puede surgir el deber para el que deba decidir de acudir a un experto, incluso externo a la propia compañía. No sé, Mari Carmen, si lo ves así también. Sí, completamente, porque además en otro caso es posible que al final de cada ejercicio corporativo, por ejemplo, el auditor empiece a ponerte peros antes de certificarte las cuentas anuales del ejercicio, precisamente porque tomaste decisiones sin haber consultado un abanico de opiniones o sin haber buscado opciones que no únicamente fueran en tu beneficio patrimonial, sino que los administradores hubieran contrastado todas las opciones. Si tienes que declarar tus contingencias y provisionar tus contingencias a final de año, finalmente si corriste riesgos en tu declaración fiscal, tendrás que provisionar posibles demandas, posibles multas de la autoridad fiscal y entonces tendrás que justificar que esos riesgos fueron tomados con la debida diligencia y para eso hiciste todas las consultas, si no tendrás responsabilidad como administrador. Y en relación con lo que Juan Antonio, ¿puedo? Sí, no, claro, Y, por favor. y en relación con lo que planteaba antes Juan Antonio, es que hablaremos de eso en el curso también, pero un deber fundamental
de los administradores es algo que llamamos deber de legalidad, pero que entra dentro de su deber de diligencia, dentro de una gestión diligente de cualquier empresa hasta el cumplimiento de la ley. Es decir, no se plantea sí conflicto en términos fácticos, porque está claro que el sujeto sufre una presión para incumplir la ley, pero jurídicamente no hay duda al respecto. Debe cumplir la ley, independientemente de lo que le señalen dentro de la empresa. Hay una pregunta en el chat de Ninette Romero que me gusta trasladaros porque yo creo que tiene segunda o tercera intención. No sé en quién estará pensando Ninette, pero dice, ¿creen ustedes conveniente implementar el compliance en universidades privadas? ¿En qué estará pensando? ¿Qué nicho de problemas particulares habrá en algún país con las universidades privadas? ¿Alguien sabe algo? ¿A vosotras os ocurre alguna cosa? Hombre, en la medida en que es una corporación, por ejemplo, en materia de gobierno corporativo, es verdad que se ha construido todas las recomendaciones de gobierno corporativo en torno, primero, sociedades cotizadas, en todo caso sociedades de capital, pero va descendiendo, digamos, a otras entidades sin ánimo de lucro, a fundaciones, incluso en ONG. Hace poco se dirigió una tesis doctoral en nuestro departamento en relación con el compliance en el tercer sector, en cooperativas, en ONG, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, quiero decir, desde el momento en que la corporación, universidad privada, puede estar en posición de pues, cometer ilícitos, X los que sea, pues por supuesto que convendría. ¿Hasta qué punto o en qué nivel? Pues como decía Mari Carmen antes, supongo que estamos de acuerdo, pues en función de los posibles riesgos, ¿no? Pues habrá que montar todo ese engranaje que será más o menos complejo, pero bueno, eso es una respuesta que se me ocurre así Yo no casi sé que si la improvisada. pregunta puede venir también en parte por el fin de las sociedades. Es que estaba leyendo en el chat que ahora Ninet añadió tienen forma de sociedad anónima. No sé si lo he leído bien, pero si fuera así, como planteaba Lourdes, pues no hay ninguna diferencia. Es decir, se necesitan programas de cumplimiento. Y si la pregunta viniera porque la universidad privada no tiene un fin de lucro o no únicamente de lucro, sino que persigue otro tipo de finalidades, lo mismo exactamente. Es decir, el lucro lo que pasa es que parece que presiona mucho más a la hora de que los sujetos delincan o en general cometan conductas ilícitas para obtener beneficios también ilícitos. Pero en compañías que tienen fines no solo lucrativos, también se implantan este tipo de sistemas como explicaba Lourdes. Yo os he oído alguna vez mencionar el caso Prisa en España, que es un caso de batallas accionariales, ¿no? Esas peleas entre accionistas o grupos de accionistas también son temas relacionados con nuestro asunto, con el asunto del curso. Sí, Juan Antonio, eso está directamente relacionado con el gobierno corporativo, con lo que decíamos antes, con el buen gobierno de las sociedades. Eso sería un ejemplo de activismo accionarial, es decir, cómo pueden los socios minoritarios, normalmente socios profesionales, de esto hablaremos en el curso de inversores institucionales, etcétera. En todo caso, socios que presionan. Pues en el caso de Prisa era para destituir al presidente del Consejo de Administración, que se celebra una junta extraordinaria con X puntos en el orden del día que nada tenían que ver con la destitución del presidente, ni con ejercicio de acciones de responsabilidad, ni nada por el estilo, y se alza un accionista minoritario proponiendo, pues por las razones que fueran en aquel momento, la destitución del consejero. Pues eso es la presión, es lo que se llama el activismo de los accionistas minoritarios que quieren de alguna manera implantar un mejor gobierno dentro de la sociedad, que se les escuche. Bueno, pues vamos a tratar
de aclarar en el curso pues qué es todo eso del activismo, formas de activismo, cómo se puede hacer activismo, quiénes lo pueden hacer, porque en las pequeñas sociedades, las sociedades digamos cerradas también se puede, también los socios minoritarios por supuesto tienen cauces para activarse, digamos, para pelearse con el socio mayoritario, con los socios de control, pero las armas son diferentes, se utilizan otro tipo de, pues eso, de armas o de técnicas, y el caso Prisa fue relativamente sonado porque, bueno, Prisa es una sociedad pues, de medios de comunicación importante en España y bueno, pues tiene esa relevancia pública, ¿no? Y además por lo sorpresivo, porque se alzó ahí un accionista relativamente minoritario y consiguió que destituyeran al presidente del Consejo de Administración sin esperárselo a nadie. Me imagino que entre los pequeños accionistas que estaban puestos de acuerdo para votar a favor de la destitución, pues sí que lo sabían ellos, ¿no? Pero vamos, que sorprendió a los medios también. ¿Y tiene sentido plantearse la aplicación de estos mecanismos, medios, técnicas en las instituciones públicas también? ¿O ya las administraciones públicas tienen sus propios sistemas de control independientes? Son a estos efectos esferas separadas, la empresa privada, la institución pública, ¿hay elementos de contacto o se aplican elementos comunes? Es algo que nos están preguntando en el chat también. Sí, yo lo acabo de ver y digamos que en ese punto en el que confluye lo público y lo privado, bueno, son muchos los puntos, pero uno de ellos, que es la empresa pública, es decir, las compañías con la mayoría de capital en manos del Estado, por ejemplo, se aplica no de forma igual, con algunas variaciones, pero sí hay programas de gobierno corporativo, es decir, se trata de que en la medida de lo posible se comporten como un ente privado, sujeto a los controles privados, sujetos a los sistemas de responsabilidad privado. Otro asunto son ya las administraciones, es decir, la administración del Estado o de entes territoriales distintos o es decir, de naturaleza absolutamente pública que tienen sus propios sistemas, aunque es verdad que yo en alguna ocasión sí les he oído hablar de compliance. Sí, correcto. Yo creo que podemos distinguir entre lo que al menos en México llamaríamos una administración pública centralizada y la administración pública descentralizada, que puede comprender empresas, por ejemplo, Pemex o Ecopetrol, por mencionar algunas que pueden sonarles familiares a las personas que nos acompañan, y que efectivamente tienen programas de compliance, mientras que la administración pública, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, no tiene un programa de compliance, tiene una contraloría y tiene una vigilancia que aplica directamente la ley de responsabilidad de servidores públicos o de funcionarios públicos, mientras que la administración descentralizada sí que aplica algunas disposiciones mixtas, ¿no? Con estas cosas los españoles nos ponemos a pensar de inmediato en las fundaciones. Cuando, por ejemplo, una universidad pública quiere entrar en mercados en los que no puede o hacer actividades que tal vez no son completamente compatibles con sus estatutos, crea una fundación. Vamos a ver, hoy en día en España el que no tiene una fundación para evadir algo no es nadie, ¿no? Ahí también habría, obviamente, campo para estos mecanismos, ¿no? Bueno. Sí, yo justo. creo que sí, es más, perdona, Mari Carmen. No, dale, Lourdes, por favor. Sí, nada, yo iba simplemente a confirmarlo, y en materia de gobierno corporativo además es que se han manifestado así incluso por escrito a autores de la doctrina, ¿no? O sea, que está clarísimo, es favorecer el buen gobierno, ¿no? Pues el buen Total. gobierno de entidades con ánimo de lucro y de entidades sin ánimo de lucro también. Totalmente, y de hecho veo, Arley, es una pena que, bueno, no podemos abordar todas las preguntas que hay en el chat, pero Arley, por ejemplo, comenta si en una ONG debería haber un programa de compliance, porque algunas solo sirven para lavar dinero. Es verdad, unas sirven para evitar impuestos y otras sirven para lavar dinero, y algunas pocas sirven para lo que dicen que sirven. Y efectivamente una ONG debe de tener un programa de compliance, pero no solo eso, sino que una empresa privada que va a hacer donaciones a distintas fundaciones u ONGs
tiene dentro de esa empresa mercantil la obligación de hacer una diligencia de la ONG, verificar que la ONG es transparente, que cumple con todas sus obligaciones de reporte y que además el dinero que uno da en esas donaciones efectivamente se destina a la labor social que la ONG dice realizar. Ese es un elemento fundamental del programa de compliance de donaciones o de responsabilidad social corporativa al que se refería Irene, que es la labor más filantrópica o voluntaria, pero que también tiene unos parámetros para que el dinero no se regale para vaciar la caja, ¿no? También, y para evitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Bueno, Juan adelante, Irene. Antonio, perdona. Sí. No, es que estaba viendo en el chat Adelante. una pregunta de Saúl Rojas que pregunta que con el auge que están teniendo los temas de ESG o bueno, en español o en inglés en el mundo, ¿cómo va a tener la responsabilidad social corporativa carácter de voluntario, ¿no? Imagino que la pregunta es, esto debe de ser obligatoria si además el primer pilar es el ambiental, pero es que lo es porque si no es cumplimiento normativo, es que esto es lo de tertium non datur, es decir, es una cosa o la otra, o es ley, hablo de ley en sentido amplio, y entonces obligatoriamente lo debo cumplir, y si no es así, incluso si es una mera recomendación, es voluntario. Y yo luego estaré sujeto, por ejemplo, a deberes de información, lo veremos, del el cumplir o explicar, o cumplo con la recomendación o explico por qué no cumplo, pero esto sigue siendo voluntario. Y ya si ni siquiera estar en recomendaciones de ningún tipo, pues es absolutamente voluntario. Entonces sí, es voluntaria la responsabilidad social corporativa, lo es. Por eso, y aprovecho para sacar otro caso sonado, fue tan sorpresivo y generó tantísima polémica y seguro que también va a ser origen de una gran litigiosidad, el famoso caso Shell de los Países Bajos, donde, sí, donde de repente un tribunal de la Haya decide, no, esto Shell está emitiendo demasiados gases con efecto invernadero y demás, sobre la base de una especie de norma no escrita, con una remisión a protocolos internacionales, y entonces condena a una reducción de las emisiones. Bueno, el tema en sí es mucho más complejo y mucho más profundo, pero claro, lo que ha suscitado este tema, y vemos como todo empieza a encajar, todas las cosas que hace Silex, esto es un caso de activismo judicial, esto es el juez inventándose una regla que no existe, sacándosela de la manga, o esto es un tema de argumentación jurídica desde los principios que yo desarrollo y como juez saco una regla y se la impongo a Shell, o cómo es esto. Bueno, pues esta es una cuestión interesante. En el chat he planteado una cuestión que a mí también me suscita curiosidad, pero tal vez esto es un atraco aquí ahora. No sé si sabréis dar cuenta de esto con datos, y si no, yo estoy seguro que para el curso podéis satisfacer esta demanda. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a una empresa un programa de compliance? En sí, si queremos hacerlo para que no andemos robándonos ni corrompiendo alcaldes, ¿por cuánto nos va a salir? Porque a lo mejor no nos alcanza con lo poquito que se gana. No, yo, bueno, porque soy una apasionada del tema, pero creo que hay para todos los precios y para todas las medidas. Y una empresa pequeña puede incorporar un programa adecuado de compliance. Hay muchas medidas regulatorias que están diseñadas con base en el tamaño de una empresa. Por ejemplo, en materia de protección de datos, no tienen las mismas obligaciones empresas que tienen menos de 250 empleados que empresas que tienen más de 250 empleados. Es una distinción que también hace, por ejemplo, la reciente directiva de la Unión Europea en materia de denunciantes de compliance,
también establece distinciones. Si tú tienes una empresa pequeñita que factura una determinada cantidad o tiene menos de 250 empleados, tienes obligaciones más modestas que una empresa transnacional. Con lo cual, sin entrar mucho en el debate de cuánto necesitamos invertir en un oficial de cumplimiento y un plan de capacitación y un programa de análisis de datos y tal, es posible tener un programa digno y respetable de compliance en una empresa pequeña con un presupuesto apropiado para que la empresa sobreviva. Es posible. Miren qué preguntas que a mí realmente me hacen ver lo ignorante que soy. Yo voy a seguir este curso como un estudiante aplicado, eso se lo digo de corazón, muy sinceramente, porque Jaime Rojo ya ha crecido, porque antes pusimos su pregunta sobre la mesa, ahora dice, ¿qué diferencia hay entre el compliance, entre, aquí yo leo cómplice, El pero bueno, oficial de cumplimiento y el auditor. oficial de cumplimiento y el auditor de prevención de actos ilícitos? ¿Esas cosas existen? Asumo que, bueno, por un lado hay cosas hay nombres que se ponen de moda y entonces a veces le llamamos de una manera a una función y a veces le llamamos de otra, y un día eres el vicepresidente de marketing y al mes siguiente eres el head of marketing y luego el chief marketing officer y al final todo es lo mismo, ¿no? Pero se me ocurre que la diferencia podría ser la función, el espectro, el alcance de la función, porque un auditor de prevención de actos ilícitos es más como una persona de control interno que va y mira que efectivamente estés cumpliendo con todas las políticas y los protocolos, mientras que el oficial de cumplimiento me parece, exacto, la misma gata pero revolcada, mientras que el oficial de cumplimiento podría incorporar dentro de sus funciones esta parte de training, de entrenamiento interno en la empresa, todo el programa de comunicación sobre los resultados del programa de cumplimiento. Podría tener un espectro un poco más amplio, pero en el fondo me da a mí que son distintos nombres para la misma cosa. Lo podríamos platicar con más detalle luego en el curso, porque a lo mejor hay una razón. Naturalmente, porque yo estoy seguro que estudiantes de distintos países van a aportar experiencias, nomenclaturas, regulaciones, y por eso siempre se dice que este tipo de cursos se enriquecen los estudiantes y se enriquece el profesorado también. Y eso es así, lo sé por propia experiencia. Bueno, nosotros habíamos comenzado pues hace ya pronto, ahora 1 hora y media, diciendo que lo que está de moda y a todos en el fondo nos gusta es hablar de derechos humanos, de Estado de Derecho, de principios constitucionales. Estos temas de los que este curso trata y de los que en este seminario se ha hablado, ¿tiene algo que ver con Estado de Derecho, con derechos fundamentales, con derechos humanos, con principios, o solo es sucio capitalismo esto? No, que va. Tiene que ver mucho. Pero ya es que si no, solo hablo yo. No, tiene que ver, porque, a ver, la cuestión de la corrupción, por ejemplo, está intrínsecamente relacionada con la satisfacción de determinados derechos humanos. De hecho, tanto la ONU como organizaciones no gubernamentales privadas que monitorean el estado de los derechos humanos han encontrado que los países con más altos niveles de corrupción también son los países donde el acceso a la vivienda o a los servicios básicos o a la educación, que son derechos fundamentales, es donde están menos satisfechos, precisamente porque los recursos no se destinan a donde deben destinarse. De modo que si tenemos una sociedad corrupta, hay un impacto en los derechos humanos. También es verdad que me parece que en todos los sistemas constitucionales hay una visión de que la empresa tiene un fin social y tiene que ser un actor que contribuya a alcanzar determinados objetivos establecidos constitucionalmente. El actuar de la empresa en materia de competencia, en materia de
Alguien mencionaba hace rato un tema agrario y también de posesión y utilización de tierras abandonadas por desplazados en Colombia. Todos estos temas relacionados con los conflictos sociales son temas de derechos humanos y las empresas, aunque no son los obligados principales en materia de derechos humanos, sí que tienen una obligación de respeto de los derechos humanos, y son auditadas en cuestión de respeto de derechos humanos. En España, por ejemplo, Iberdrola ha tenido, que es una empresa energética, ha tenido distintos problemas con la apertura de centros de energía eólica en poblaciones indígenas en México. Y también es una cuestión de compliance, de cómo respetas los derechos fundamentales de las poblaciones autóctonas de cada lugar o de las poblaciones indígenas o menos favorecidas, con lo cual hay tela para cortar, pero mucha, mucha. Claro, es que aquí, bueno, no sé si es discrepar en realidad, sino creo que más o menos estamos de acuerdo, pero yo quería resaltar primero que ahí ya empezamos a elevarnos, porque como dice Juan Antonio, una cosa es el compliance officer, es el mismo, es distinto del auditor o el no sé qué, ta, ta, ta. Y luego, a partir de estos temas, vamos hacia arriba y ya empezamos a preguntarnos por el fin de las sociedades, qué es legítimo que persigan y qué no es legítimo. Y yo en relación con esto, lo podríamos discutir mucho, ahora está muy de moda lo de la responsabilidad social corporativa, claro que sí, pero una vez que tú cumples la ley, todo lo demás depende un poco de la orientación de estas compañías, de lo que quieran o no quieran hacer, de cómo puedan alinear esos objetivos con sus propios intereses, aunque sin duda es un debate muy, muy interesante. Es decir, ahí es de los debates donde uno acaba a tortas con el de enfrente, ¿no? Tal cual. Tengo una pregunta, otra pregunta complicada. ¿Y pasará alguna vez que el oficial de cumplimiento se corrompe o son casi siempre seres puros y angelicales? ¿Hay casos de eso? ¿Se conoce? ¿O han conseguido librarse hasta ahora? Si no hay casos, es que son puros. Entonces, No, ¿cómo lo sí, sí que los hay. Sí, sí los hay. Bueno, yo los conozco, no sé, Lourdes e Irene seguramente conocen otros. Yo conozco algunos, particularmente en Estados Unidos. El oficial de cumplimiento tiene responsabilidad penal por ciertas declaraciones que hay que hacer a distintos entes regulatorios cada año. Y hay oficiales de cumplimiento que han sido procesados penalmente en Estados Unidos o que han sido, por ejemplo, cuando el Departamento de Justicia o la Securities Exchange Commission interviene una empresa y nombra un monitor, un administrador, se llama de distintas formas. El compliance officer puede ser sancionado, puede ser removido y ha habido casos, pocos, pero ha habido. Oye, Mari Carmen, quiero hacerte una pregunta a ti un poco más personal, o dirigida específicamente a ti. Bueno, tú tienes experiencia grande desde dentro, tú has trabajado en estas materias dentro de Philip Morris, si no estoy yo confundido. Bueno, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué recomendarías ese tipo de labores a personas o a los jóvenes que ahora estén plantándose un futuro? ¿Cómo saliste de allí? ¿En el sentido de sentiste que habías hecho una buena labor o preferirías después haberte dedicado al derecho de familia? ¿Qué nos cuentas? No, yo salí muy contenta. De hecho, la función de Chief Compliance Officer ha sido una de las que me ha dado más satisfacciones en mi ejercicio profesional y querría haberlo hecho más tiempo. La verdad que cuando me moví a la siguiente posición debía haber dicho que no y me debía haber quedado en compliance. Sí se la recomendaría a cualquier estudiante, no solo de derecho, también de contabilidad, es decir, es un área muy versátil en la que puede participar mucha gente, pero creo que da muchas satisfacciones y no solo dentro de una empresa,
sino también como consultor y desde el punto de vista académico, como Irene y Lourdes, que al final, ¿qué haríamos en la empresa y en el ámbito privado si no nos alimentáramos de la teoría que la gente que está en el medio académico desarrolla y de los estudios comparados que hacen y tal, ¿no? Pero creo que en cualquiera de estas vertientes, como consultor, tener una consultoría de compliance es muy rentable. Es muy apasionante porque además te deja ver todos los ámbitos de una empresa, toda la operación, producción, recursos humanos, ventas, marketing. Es súper satisfactorio. Y aparte, como abogado, tiene mucho fondo, es un área sustantiva, no es pura pose. Hay mucho para hacer de fondo jurídico. Oiga, pues a mí me está viniendo, no sueño, sino un sueño. Estoy teniendo un sueño que es que a lo mejor después de este curso organizamos con los estudiantes más destacados y más interesados una consultoría de compliance y ahí sí tenemos, ¿ven? Hacemos nuestras propias prácticas en nuestra propia empresa y después nos hacemos ricos. ¿Quién Nos sabe? hacemos millonarios. Pues porque no, ya toca, ¿no? Algunos ya tenemos edad, es ahora o nunca. Bueno, Exacto. aparte de bromas, tenemos que concluir aquí esta maravillosa reunión, es el tiempo que solemos darnos. Ha sido una sesión espectacular, ha despertado el mayor interés, como demuestra el chat tan activo. Gracias a quienes nos han acompañado. Si tienen un poquito de tiempo y si el tema les interesa, pues ahí tienen este curso que comienza el día 8, la calidad de las expositoras, ya han tenido ocasión de comprobarla hoy, ahora, en esta sesión. Y les reitero que estos cursos son siempre más que cursos, son ocasiones para conocerse, interactuar, cooperar, intercambiar ideas, casos, sentencias, bibliografías, y quién sabe qué puede salir de ahí. Y a ustedes, a vosotras, queridas Lourdes, Irene, María del Carmen, pues muchas gracias. Nos estaremos viendo muy pronto porque, como digo, yo voy a ser el primero que siga este curso en directo cuando pueda y en grabación cuando no tenga otra forma. Pronto nos encontramos. Mil gracias. Un abrazo muy grande y a disfrutar unos días más en mi querida Asturias, que es donde está María del Carmen, y en ese paraíso que decimos que son las Canarias. Muy bien. Muchas gracias, Juan Gracias Antonio. Adiós a Hasta todos y luego. Y a gracias. todos. Adiós. Muchas Chao. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Solo recordarles que el curso empieza el próximo viernes, entonces para que no se queden sin su lugar. Bueno, muchas gracias a todos y acabamos aquí la transmisión. Un abrazo. Chao. Adiós. Chao. Chao, chao.